Todo comenzó cuando Ricardo me invitó en secreto al invernadero. Ese día era como cualquier otro. Alberto estaba en el trabajo y Ricardo jugaba con sus plantas. Yo, por mi parte, estaba en casa, perdida en mi rutina aburrida habitual, tratando de no perder mi entusiasmo por la vida. Tenía 45 años, pero todavía me veía atractiva cuando me miraba en el espejo. Me había mantenido en forma y lucía con orgullo las marcas que el tiempo me había dejado. Ricardo, sin embargo, era pura juventud, energía en movimiento. A sus 20 y tantos, guapo, seguro y lleno de pasión por la jardinería. Se podían oír los ecos de esa pasión con cada movimiento que hacía en el invernadero. Pero hoy, esos sonidos se sentían diferentes, como si me estuvieran jalando hacia el invernadero. Miré silenciosamente por la ventana. Ricardo estaba de nuevo en ello, sus manos ligeramente sucias y su rostro, un poco sudado mientras trabajaba en sus plantas, completamente concentrado. Era imposible no notar la forma en que sus músculos se movían mientras se inclinaba sobre las plantas. Una repentina oleada de emoción y una emoción fugaz me golpearon. Entonces levantó la mirada y captó la mía, sonriendo. ¿Quieres venir, Sofía? Drenia preguntó. Me quedé paralizada por un momento. Su voz, la calidez en ella y la certeza en sus ojos me enraizaron por completo en el lugar. No sabía qué decir, pero asentí levemente, y antes de darme cuenta, estaba caminando hacia la puerta del invernadero. La simple invitación no parecía que fuera a desencadenar tal lío, pero pronto aprendería cuán equivocada estaba. Mientras caminaba hacia el invernadero, la agitación dentro de mí crecía cada vez más. Ricardo, siendo tan joven y carismático, no debería haberme sorprendido, considerando que era el hijo de Alberto. Pero era mi hijastro. No dejaba de recordármelo, pero no podía sacarme ese pensamiento de la cabeza. Cada paso hacía que mi conciencia gritara más fuerte. «¿Qué estás haciendo, Sofía?», me pregunté. «Es solo un chico joven con pasión por las plantas. Vives en la misma casa que él. Eres parte de su familia. Sentirte así no es normal». Pero aún así, no podía quitarme esa mirada de la cabeza, la sonrisa de Ricardo, la calidez de su voz, esa forma casual pero magnética en la que se comportaba. Esto estaba muy mal, y lo sabía. Alberto me amaba y confiaba en mí. La idea de traicionarlo hacía que mi estómago se revolviera. Sabía que no merecía que lo lastimaran después de todos los años que había pasado a mi lado, dándome paz. Pero por más que lo intentaba, no podía negar la extraña atracción que sentía hacia Ricardo. Cuanto más me acercaba al invernadero, más tomaban el control mis pensamientos. Esto es solo un momento de debilidad. Traté de convencerme. Todo el mundo piensa así a veces. Lo importante es no ceder. Pero en el fondo había una voz que no podía silenciar. ¿Y si cedes? Ricardo estaba de pie junto a sus plantas, esperándome, con esa típica mirada indiferente pero encantadora en su rostro. Había un significado en sus ojos, aunque tal vez eso era solo lo que yo quería ver. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pensé que estar aquí no cambiaría nada, que charlaría un poco, me quedaría unos minutos y luego me iría. Pero, ¿por qué mi corazón latía tan rápido? Estaba enojada conmigo misma. Ni siquiera debería haber considerado la idea de que Ricardo me afectara. No era solo su juventud o su atractivo, era la posibilidad de cruzar esa línea prohibida lo que a la vez me asustaba y me excitaba. Sería una traición hacia Alberto, a mí misma. Pero aquí estaba, entrando al invernadero sin resolver la agitación interior. Cuando Ricardo me notó, dejó de trabajar en las plantas y se levantó, limpiándose las manchas de tierra de las manos con un trapo. Me dedicó una pequeña sonrisa. ¿Pasa algo, Sofía?
Preguntó con su voz tan tranquila como de costumbre, pero con un poco de curiosidad. No, en realidad, yo solo te estaba mirando, dije, sintiéndome de inmediato avergonzada por lo demasiado familiares que sonaban mis palabras. Quiero decir, solo tenía curiosidad por cuánto estás trabajando en las plantas. Ricardo levantó ligeramente las cejas, pero su sonrisa se hizo más profunda. Sí, toma mucho tiempo, pero me encanta, ya sabes. A mi papá también le gusta. Alberto nunca tiene tiempo para cosas como estas, dije, tal vez tratando de cambiar el tema a algo más fácil. Sí, dijo Ricardo, bajando la mirada de nuevo a las plantas, su voz cargada de un toque de tristeza. Está muy concentrado en su trabajo. Supongo que yo soy un poco diferente. El silencio entre nosotros no duró mucho. Ricardo señaló un taburete y sugirió que me sentara. Relájate, no te canses solo por mirarme, dijo con un tono juguetón. Sabía que debía reírme, pero en ese momento no podía reprimir la tormenta que había dentro de mí. Estar cerca de él, sentir esa tranquila confianza, a la vez me relajaba y me estresaba. Mientras me sentaba en el taburete, mis ojos se desviaron hacia sus manos, que seguían trabajando en las plantas. Esas manos, llenas de energía juvenil, también mostraban lo apasionado que era con lo que hacía. «Realmente te pareces a tu padre», dije, tratando de dirigir la conversación en una dirección diferente. Ricardo se detuvo y me miró. «¿De verdad? Es la primera vez que alguien dice eso. La gente suele decir que me parezco más a mi madre. Tal vez te parezcas más a tu madre por fuera, pero algunos de tus gestos son definitivamente como los de Alberto», dije. Mis palabras me sorprendieron. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había estado observando tan de cerca. Ricardo se detuvo por un momento, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Luego se encogió de hombros y sonrió. «Bueno, supongo que no es algo malo, ¿verdad?» «No», murmuré, pero no pude ocultar la duda en mi voz. Su cercanía iba en aumento. Las conversaciones eran ligeras, pero también extrañamente profundas. Cada palabra que decía Ricardo, cada sonrisa desencadenaba un sentimiento diferente dentro de mí. Cada momento en ese invernadero nos acercaba un poco más. En un momento dado, cuando se inclinó sobre las plantas, su brazo rozó accidentalmente mi pierna. Fue solo un breve instante, pero dejó un profundo impacto. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, pero él siguió trabajando como si nada hubiera pasado. «Sofía», dijo al cabo de un rato, volviéndose hacia mí. «¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo va todo con mi papá?» Esa pregunta me pilló por sorpresa por un breve instante. No sabía qué decir. «Bien», dije por fin, pero la vacilación en mi voz era obvia. «Alberto está trabajando, como siempre. Solo estoy tratando de mantenerme ocupada». Una mirada extraña apareció en el rostro de Ricardo. Era como si estuviera sopesando cada palabra que decía. «¿Alguna vez te sientes sola?», preguntó con voz baja pero directa. No supe cómo responder a esa pregunta por un momento. Mis ojos se encontraron con los suyos, oscuros. «Sí», admití. «Supongo que sí». Ricardo dio un paso más cerca de mí, sin romper el contacto visual ni por un segundo. «No tienes que sentirte así», dijo con voz profunda y suave. «Estoy aquí». Fue una frase tan simple, pero tuvo un impacto tan grande en mí. Por unos segundos no pude respirar por el peso del momento. El silencio en el invernadero hizo que la tensión en el aire fuera aún más evidente. Cuando sentí que Ricardo dejaba caer el trapo que tenía en la mano y se acercaba un poco más, mis emociones se desbordaban. Este tipo de cercanía no estaba bien, pero no encontraba la fuerza para detenerla. Ricardo, aún inclinado sobre las plantas, limpiando las manchas de tierra con el trapo, se giró y me miró en silencio durante un rato.
Su mirada era diferente de lo habitual. Era como si quisiera decir algo, pero estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sofía», dijo por fin, con voz un poco vacilante pero firme. «Mi papá no viene hoy». Por unos segundos no entendí del todo lo que quería decir. «¿Qué quieres decir con que no viene?» «Se suponía que iba a estar aquí después del trabajo», dije con voz un poco confundida. Ricardo se encogió de hombros ligeramente. «Llamó. Ha surgido una reunión y va a estar en la oficina hasta tarde. Puede que llegue tarde a casa o puede que no llegue». No dijo mucho. La noticia me dejó con una extraña mezcla de alivio y extraña tensión. Que Alberto no estuviera allí significaba que estaríamos a solas en el invernadero. El tono tranquilo de Ricardo me hizo sentir incómoda, pero a la vez, de una extraña forma, excitada. Ricardo volvió a las plantas, pero al cabo de unos segundos se detuvo de nuevo y me miró. «Por cierto», dijo con una leve sonrisa en el rostro, «voy a pedirte algo, pero no te lo tomes a mal». «¿Qué clase de algo?», pregunté con un poco de cautela. «Tengo las manos llenas de tierra y me he manchado toda la camisa», dijo señalando las manchas. «No quiero que estas marcas de tierra se te peguen en la ropa. ¿Puedes ayudarme a 9 y 6 quitarme la camisa?» Sus palabras sonaban totalmente inocentes, pero algo dentro de mí empezó a agitarse. ¿Por qué una petición tan sencilla me hacía sentir así? Me regañé a mí misma mientras me levantaba y me acercaba a él. «Claro», dije, tratando de mantener mi voz lo más normal posible. Agarré la parte inferior de su camisa y empecé a levantársela lentamente. Ricardo levantó los brazos para que me fuera más fácil, pero al hacerlo, acabé acercándome a su piel. Cuando le quité la camisa por encima de la cabeza, mis dedos rozaron accidentalmente su hombro. Su piel estaba caliente y sorprendentemente tersa. Cuando por fin le quité la camisa, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El cuerpo musculoso del joven que estaba de pie frente a mí se sentía más real que cualquier cosa en ese momento. Me daba vergüenza estar tan cerca de él, pero, curiosamente, esa vergüenza no me detenía. «Gracias», dijo Ricardo con una sonrisa relajada en el rostro. «A veces estas cosas son más difíciles de lo que parecen, sobre todo cuando no hay nadie cerca para ayudar». Estaba furiosa conmigo misma. ¿Por qué algo tan sencillo se había convertido en algo tan complicado? Pero entonces Ricardo se acercó un poco, dedicándome una leve sonrisa mientras me miraba a los ojos. «Sofía, pareces un poco tensa. ¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», dije rápidamente, pero no pude ocultar el temblor en mi voz. Intenté apartar la mirada, con la esperanza de que dejara de mirarme, pero Ricardo no se movió. «De acuerdo, entonces», dijo, volviendo a las plantas. «Si sigues ayudando, terminaremos más rápido». Sus palabras parecían normales, pero no podía sacudirme la sensación de que él sabía de la tensión que había entre nosotros. Estar tan cerca de este joven era como un nudo en mi pecho que no podía deshacer. Me acerqué un poco más a las plantas, mis ojos desviándose hacia los detalles en los que Ricardo estaba trabajando, mientras intentaba reprimir la inquietud que me recorría por dentro. Saber que Alberto no iba a venir hacía que este momento se sintiera más libre y peligroso a la vez. «Ricardo», dije dudando un poco, «quiero sentarme en las plantas y ver qué se siente. Siempre me he preguntado cómo es cultivar en una de estas». Ricardo levantó la vista y sonrió. «Claro, ¿por qué no? Pero ten cuidado, el pie de apoyo podría resbalar». Me acerqué a las plantas y traté de sentarme en ella, pero vacilé y casi perdí el equilibrio. Ricardo apareció rápidamente a mi lado, con las manos firmemente en mi cintura, estabilizándome. «Despacio», dijo su voz mezclada con una pequeña risa. «Vas a caerte».
La sensación de sus fuertes manos en mi cintura me sorprendió, pero lo que me sorprendió aún más fue la intensidad de la sensación que me provocó. Me quedé paralizada por un segundo, y cuando nuestros ojos se cruzaron, no supe si quería hablar o huir. Supongo que no me senté bien, dije con una pequeña sonrisa, pero mi voz era baja y tímida. Si es tu primera vez sentándote en una de estas, es normal, dijo Ricardo, sin dejar de mirarme a los ojos. Déjame ayudarte un poco. Volvió a poner las manos en mi cintura para ayudarme a sentarme más cómodamente, y suavemente me levantó intentando acomodarme adecuadamente. En el proceso, nuestros rostros se acercaron peligrosamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nuestra respiración llenó el silencio mientras nos mirábamos a los ojos. En ese momento, toda mi lógica parecía haberse esfumado. El rostro de Ricardo se acercó aún más, o tal vez yo me incliné hacia el suyo. Antes incluso de darme cuenta de lo que estaba pasando, nuestros labios se encontraron. Al principio fue lento y vacilante, pero pronto ambos perdimos el control y el momento se hizo cargo. De repente me aparté, jadeando en busca de aire. Esto está mal, dije, pero mi voz no sonaba nada convincente. Ricardo me miró, con el rostro mostrando sorpresa y una leve sonrisa. «Sofía», susurró, pero no siguió. Me bajé de las plantas, tratando de acallar el caos que había dentro de mí, y di unos pasos hacia atrás, evitando la mirada de Ricardo. Sabía que este momento era irreversible. Me acerqué un poco más a las plantas. Mis ojos se desviaron hacia los detalles en los que Ricardo estaba trabajando, mientras intentaba reprimir la inquietud que me recorría por dentro. Saber que Alberto no iba a venir hacía que este momento se sintiera más libre y arriesgado a la vez. «Ricardo», dije dudando un poco. «Quiero sentarme en las plantas y ver qué se siente. Siempre me he preguntado cómo es cultivar en una de estas». Ricardo levantó la vista y sonrió. «Claro, ¿por qué no? Pero ten cuidado, el pie de apoyo podría resbalar». Me acerqué a las plantas y traté de sentarme en ella, pero vacilé y casi perdí el equilibrio. Ricardo apareció rápidamente a mi lado, con las manos en mi cintura, estabilizándome. «Despacio», dijo su voz entrelazada con una suave risa. «Vas a caerte». La sensación de sus fuertes manos en mi cintura me sorprendió, pero lo que me sorprendió aún más fue lo intensa que era la sensación. Me quedé paralizada por un segundo, y cuando nuestros ojos se cruzaron, no supe si quería hablar o huir. «Supongo que no me senté bien», dije con una pequeña sonrisa, pero mi voz era baja y temblorosa. «Si es tu primera vez sentándote en una de estas, es normal», dijo Ricardo, sin dejar de mirarme a los ojos. «Déjame ayudarte un poco». Sus manos volvieron a encontrar mi cintura, guiándome para que me sentara correctamente, levantándome suavemente mientras lo hacía. Nuestros rostros se acercaron peligrosamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nuestra respiración llenó el silencio mientras nos mirábamos el uno al otro. En ese momento, toda lógica me había abandonado. El rostro de Ricardo se acercó aún más. O tal vez yo me incliné hacia el suyo. Antes incluso de saber lo que estaba pasando, nuestros labios se encontraron. Al principio fue lento y vacilante, pero pronto ambos perdimos el control y el momento se hizo cargo. De repente me aparté, sin aliento. Esto está mal», dije, pero mi voz no era nada convincente. Podía sentir el metal frío de las plantas debajo de mi espalda. La mirada de Ricardo se sentía pesada sobre mí, pero al mismo tiempo me hacía sentir la inevitabilidad de este momento. Respiré hondo, intentando reprimir todas las contradicciones que había dentro de mí, y me recliné un poco en las plantas. «Sofía», susurró Ricardo con voz insegura,
pero tan condenadamente tentadora. Sus ojos se movieron de los míos a mis labios, y luego volvieron a mis ojos. Mi mano se extendió involuntariamente y tocó su brazo. Tal vez deberíamos quedarnos en el momento, dije, con mi voz casi como una confesión. Ricardo se detuvo un segundo, como si intentara devolver algo de lógica a su cabeza, pero entonces sus manos se colocaron cuidadosamente en mis costados y acercó aún más su rostro al mío. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez de forma mucho más audaz y descontrolada. Mientras sus labios se deslizaban de los míos a mi cuello, cerré los ojos. Cada detalle de las plantas, el metal frío, el olor a tierra, hacían que este momento se sintiera aún más real. Su cálido aliento en mi piel hizo que mi corazón se acelerara. Cuando Ricardo me acercó, mi posición en las plantas se había rendido por completo a él. Por mucho que la lógica gritara dentro de mí, sabía que no podía reprimir la pasión que sentía en ese momento. Su tacto, su mirada, su aliento, todo me estaba limpiando la mente. Ahogándome en mi propio caos, la realidad de este momento me arrastraba aún más profundo. Los dos estábamos sin aliento. Los temblores en las plantas y el calor entre nosotros hacían que el aire se sintiera casi sofocante. Cerré los ojos, tratando de respirar hondo, tratando de entenderlo todo, pero mi mente estaba confusa, perdida en un mar de pensamientos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué acabamos de hacer? La mezcla de confusión y culpa que había dentro de mí fue sustituida por un extraño aturdimiento. Estaba segura de que nunca antes había sentido algo así, tan intenso, tan poderoso. El aliento de Ricardo seguía estando sobre mi piel y me miraba como si quisiera decir algo. Pero, ¿qué podía decir él? ¿O qué podía decirle yo? El silencio entre nosotros cargaba el peso de miles de palabras, pero ninguno de los dos podía decidirse a mí hablar. Luchando conmigo misma, intenté bajar del metal frío de las plantas. Me temblaban las rodillas y mi corazón latía como loco. Di unos pasos hacia la esquina del invernadero, intentando no mirar atrás. ¿Cómo podía explicar hasta dónde habíamos llegado? Pero, en ese momento, al sentir la mirada de Ricardo en algún lugar profundo dentro de mí, supe que este momento había abierto un camino irreversible.